Así que vamos a dar inicio, vamos a escuchar lo que es el consejo de la palabra del Señor este día, y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen en las redes sociales. Es una tremenda bendición que cada día estemos conectados siempre en la obra del Señor, ¿verdad? Porque Dios se lo merece, y yo siempre digo, no hay tiempo malo, todos los tiempos son buenos para aquellos que realmente amamos al Señor, ¿verdad? Porque amar a Dios hay que dar una expresión de amor, hay que dar una expresión de que realmente demostrarle a Dios que realmente sí le amamos. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a estar leyendo la palabra. Lucas capítulo 15. El versículo 17, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Gloria a Dios, damos gracias, ¿verdad? Porque todos los que estamos y los que siempre se conectan con nosotros en las redes sociales, es para nosotros una tremenda bendición, ¿verdad? Poder estar siempre conectados y poder adorar el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor este día. ¿Lo encontraron? Dicen amén. Lucas capítulo 15, el verso 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Verdad? O sea que lo que el hijo estaba reconociendo era que realmente él se había ido de casa. Pero el caso de que se haya ido de la casa, eso no quería decir que él había quedado sin cobertura. A pesar de que estaba fuera del alcance de su papá, de su otro hermano que había quedado en casa, en el palacio. Sin embargo, él sabía de que tenía una oportunidad en la vida, y era volver a la casa de su padre. Y eso es importante porque cuando uno a veces se va de casa y de repente ve que no le ha ido bien en la vida, uno puede tomar una doble decisión, y es regresar a la casa de su padre. Ahora, algo que es muy cierto es de que uno no puede regresar a la casa de alguien más. Uno tiene que regresar a la casa de su padre, de la casa de donde salió, ¿verdad? Uno sale, pero de repente vuelve a entrar. Así es como uno tiene que hacer en la obra del Señor. Hoy vamos a estar meditando sobre el tema los dos testimonios, porque siempre hay testimonios que son buenos de un lado, y hay testimonios de otro lado. Y muchas veces alguien tiene que tener el testimonio correcto. El Señor quiere que vivas y que te multipliques. Dios juró hacerlo. Cuando Dios jura, tiene que ser muy importante. Lo mismo que le dijo a Abraham, ¿verdad? Le dijo: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será de bendición. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Y quiero que vea conmigo Deuteronomios, el capítulo 8. Vamos a estar viendo lo que es el capítulo 8, el versículo 1. Cuidaréis de poner por obra
todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que juró, que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Así dice la Escritura, que Él lo hizo con juramento. Mis hermanos, para que Dios jure algo, es porque realmente tiene mucho peso, tiene mucha validez. Y eso es lo que muchas personas no han captado muchas veces, que lo que Dios promete lo cumple. A veces, aparentemente, como que Dios se tardara en contestar a nuestras oraciones. Y a veces como que si Dios se dilatara en cumplir sus promesas. Pero la palabra del Señor dice que Él no retarda sus promesas, como muchos la tenemos por tardanza, ¿verdad? Entonces, realmente Dios no se tarda. Lo que nos desesperamos muchas veces somos nosotros, que a veces queremos y a veces no queremos hacer la obra del Señor. Entonces el Señor quiere que vivamos y nos multipliquemos cada día. Ese es el objetivo, ese es el deseo realmente ardiente del corazón de Dios, que nos multipliquemos cada día y que juntos así hagamos la obra del Señor. Vea lo que dice Hebreos capítulo 6. El verso 13 y 14 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente. O sea que si Dios empezó a querer buscar a alguien que lo pudiera reemplazar a Él, o pudiera ser más grande en todo el universo, Él mismo sabía que no existía, que no había en el universo alguien superior a Dios, porque Dios es desde el principio hasta el final de toda la historia. Nosotros somos los que muchas veces como hombres, como humanos sobre la faz de la tierra, a veces estamos preocupados, ¿verdad? A veces por cosas tan pequeñas como la vivienda, la familia, la salud, el hogar, el trabajo, ¿verdad? Estamos preocupados muchas veces, pero Dios no está preocupado. Dios no está, como dicen, desesperado. Aunque para nosotros haya como un lapso de tiempo de que tenemos que esperar, pero si hay que esperar en las promesas del Señor. No hay que perder el tiempo, hay que aprovecharlo en el Señor y no desesperarnos, que si Dios promete algo, lo cumple. Dios le prometió bendecirlo, Dios le prometió multiplicarlo, Dios lo cumplió. Lo mismo que la iglesia. El Señor dijo: me voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Vea conmigo Deuteronomios capítulo 8, el verso 2 y verso 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿Dios lo sabe todo? Y entonces, ¿por qué Dios quería probar y saber qué es lo que había en el corazón de Israel?
A ver si realmente lo amaban, como le había dicho desde el principio a Moisés. A ver si realmente le amaba. Es que mire, hay algo que Dios hace con nosotros. Escucha esto. Dios hace una operación a corazón abierto y Él quiere saber qué hay adentro de nuestro corazón. Que aunque Dios ya lo sabe, aunque Dios ya lo conoce, pero Él quiere descubrir lo más íntimo del corazón del ser humano. Porque muchas personas, me escuchen, porque hay muchas personas que cuando no tienen nada, doblan rodillas y claman a Dios y Dios les oye, Dios les escucha. Pero ¿qué sucede cuando ya Dios te ha bendecido? ¿Qué sucede cuando Dios ya te dio lo que tú le estabas pidiendo? ¿Qué sucede cuando ya la misericordia de Dios se ha hecho palpable y visible en tu vida? Cuando tus sueños se han convertido en realidad, cuando tus hijos han crecido, han ido a la universidad y tú ya tienes la casa de tus sueños, tienes la familia de tus sueños, tienes una comodidad económica en tu vida. ¿Qué es lo que sucede con los seres humanos muchas veces? Abandonan a Dios. ¿Por qué? Porque cuando ponemos pesa en la balanza, Dios dice: este mi hijo me ama cuando no tiene nada, y cuando ya le di todo lo que me pidió, ahora me abandona. Ahora son las playas, son los ríos, son los lagos, las carnes asadas, a veces son la televisión, la tecnología, la fama, la familia. Ahora hay otras cosas que son más valiosas y más importantes para el hombre. Cuando sentimos que ya nos ahogamos con los problemas y sentimos que no hay solución a los problemas, y Dios viene y nos saca del pozo de la desesperación, entonces clamamos al Señor. ¿Qué nos sucede? ¿Qué nos pasa? Es de que somos personas, mis hermanos, muchas veces como el pueblo de Israel, mal agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? A veces somos mal agradecidos. El pueblo de Israel, Dios lo bendijo con tierra, con ríos, una tierra que fluía leche y miel. Aunque anduvieron 40 años en el desierto, Dios probó su corazón. El Señor sabía que el pueblo de Israel hasta el día de hoy es infiel. No cumplen los mandamientos, no cumplen la palabra que el Señor les ha dado. Sin embargo, Dios siempre sigue con la fidelidad. Dios sigue siendo fiel. Dios no quebranta su pacto. Dios no quebranta sus promesas. Los que fallamos somos nosotros muchas veces, que le pedimos a Dios, dice la palabra, pedís y a veces pedís mal, porque querés tu dinero y las posiciones para gastarlas en deleites y placeres. ¿No es cierto que muchas personas, después de que Dios los ha bendecido, se vuelven tacaños para bendecir a Dios, para darle a Dios? ¿Sabes que Dios te prueba por medio de las finanzas? Hoy, en este tiempo, mucha gente en las redes sociales, a veces en las iglesias, a veces en la universidad, en el colegio, en la escuela, la gente se va en ilusiones, abandonan a Dios y se van tras las riquezas de esta tierra. ¿Por qué? Porque la balanza la ponen al otro lado, al lado del materialismo, al lado del humanismo. No lo ponen centrado en la gracia, en el amor, en la fe, en la esperanza, ¿verdad? En la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice el verso 3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea que esa palabra todavía se sigue cumpliendo.
Muchos me han preguntado, ¿y dónde queda esa cita bíblica? Véalo, Deuteronomios capítulo 8, el verso 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren lo que dice el verso 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te fatigará nada de ella. Tierra en cuyas piedras son hierro y de cuyos montes serán de cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Mire, lo que sucede es que hasta el día de hoy, dentro del planeta Tierra, yo sé que hay naciones que son ricas, son bendecidas por Dios, con muchos vegetales. Hay vegetación, hay ganado, hay montes, hay ríos, hay de todo. Pero no se compara a las tierras del Medio Oriente. Las tierras que Jehová Dios le dio a los judíos. Le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los 12 patriarcas. Le dio a todo el pueblo de Israel. Son las mejores tierras del planeta. Aunque aparentemente por encima ahora sea desierto, pero mis hermanos, no es cierto que esa es la tierra por la cual se pelean todas las naciones del mundo, y es donde empezó todo y es donde va a terminar toda la historia. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas personas, muchos somos malagradecidos. Dios nos da bendiciones, nos da una familia, nos da cuenta bancaria, nos da un vehículo, nos da riqueza, nos da honra, nos da vida, y terminamos deshonrando a Dios. Entonces viene el castigo de Dios. Dios pasó al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Luego los introdujo a la tierra prometida, a las tierras de Canaán. Les dio todo lo mejor, echó fuera a sus enemigos. Sin embargo, al final el pueblo de Israel, ya en el tiempo de Salomón, después de Salomón, se dieron a la idolatría, hasta que apareció Elías, apareció Jeremías, Isaías, Miqueas, Abdías, apareció Ezequiel, aparecieron todos los profetas y profetizaron acerca de la venida de Jesucristo. Quiere decir que la palabra de Dios se cumple. Siempre van a haber dos testimonios en la tierra, en la vida. Hay una persona que testifica para bien, hay otra persona que testifica para mal. Hay personas que tratan de hacer lo bueno, lo agradable delante de los ojos de Dios, pero hay personas, mis hermanos, que lo único que les interesa es hacer lo malo. Hay personas que por un trabajo dejan al Señor. Hay personas que por una cosa menor o poca, yo creo, mis hermanos, que no debe de haber ninguna situación en la tierra, en la vida, en la cual te haga desistir del llamado y de la promesa que el Señor te hizo.
Pero para que la promesa se cumpla, tú tienes que pelear la batalla de la fe. No, las cosas no llegan fáciles. El pueblo de Israel tuvo que tener conflictos en el tiempo de Josué, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Ruth, en el tiempo de Noemí, en el tiempo de todo lo que es la historia de Israel. Hubieron conflictos. No llegan las cosas fáciles, pero sabe que cuando nosotros peleamos y no peleamos solos, peleamos con Dios, la victoria está ganada. Antes que la guerra empiece, ya tenemos la corona, ya tenemos la victoria ganada en Cristo Jesús. Esa es la gran bendición que tenemos. En cambio, pelear solo vas al fracaso. Haces a Dios por un lado, te descuidas de las promesas, te descuidas de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios te prometió, y buscas deleite y placer y otras perdiciones que hay por ahí. ¿Qué sucede? Que las promesas de Dios no se hacen realidad porque nosotros nos descuidamos. Le damos las gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales, a todos los suscriptores del canal de YouTube. Le damos las gracias por darnos una preferencia y por ayudarnos también a expandir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.